por medio de su enorme ignorancia, de su sevicia, de su estulticia, de su obsequiosidad hacia el poder, la senadora morenista Andrea Chávez, la que se presume la legisladora más joven de la 4T, defiende lo indefendible, la militarización del país, y pretende confundir a quienes le escuchan al usar un concepto equivocado de militarización. Nosotros aquí lo hemos dicho una y otra vez. Militarización es cuando las Fuerzas Armadas en un país adquieren más poder del que deben y se internan en ámbitos que corresponden a los civiles. Y eso es justamente lo que ha estado pasando a lo largo de todo este sexenio. No es nada más militarizar el hecho de que las Fuerzas Armadas cometan abusos en contra de la población, que las han cometido y en medida más elevada que en otros sexenios. Pero Andrea Chávez dice que basta con que el mando del ejército sea civil y que el mando del ejército no ordene afectar a inocentes para que la militarización en su connotación negativa, así dice, no exista. No hay connotaciones negativas o positivas. La militarización es la militarización. Es darle un poder excesivo a los militares en una sociedad, porque dentro de un país, de una nación, de la administración pública, de un gobierno, hay tareas que le competen exclusivamente a los civiles. Y en el caso del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y del gobierno que viene con Claudia Sheinbaum, los militares tendrán la mano metida en varios pasteles, en los hoteles, en los aeropuertos, en los trenes, en el turismo, en las aerolíneas, en las aduanas y muchísimo más. Durante el debate en el Senado de la República y también en sus redes sociales, Andrea Chávez se atrevió a decir que el concepto negativo de militarización fue algo que popularizaron, así usó ese término, popularizaron las izquierdas latinoamericanas para referirse exclusivamente a los actos negativos cometidos por las Fuerzas Armadas. Y esto fue lo que escribió en su cuenta de X. Los panistas hablan de militarización y dictaduras imaginarias sin entender que ese concepto lo popularizaron las izquierdas latinoamericanas en los 70 para definir precisamente a las dictaduras militares de extrema derecha, esas que torturaban, desaparecían y ejecutaban. Vaya ignorancia la de la senadora, pero no sorprende en alguien que en alguna ocasión dijo que la palabra varón no debería estar en la Constitución porque en México no se permiten los títulos nobiliarios, o cuando dijo que nadie no iba a permitir que nadie medrara su carrera política, como si la palabra medrar significara afectar negativamente. La pobre es sumamente ignorante, mentirosa y por supuesto defiende lo indefendible, defiende a la 4T. Durante el debate ante legisladores de otros partidos, les dijo lo siguiente: ¿les parece que estamos en una situación similar? Por supuesto que no. Cuando hablan de militarización, hablan de una connotación negativa a la que nosotras y nosotros le dimos nacimiento. ¡Vámonos! Se habla de las desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura, y eso no está pasando en México. ¿Por qué? Porque cambió la orden de un civil, el presidente de la República, la orden que ya no es de reprimir ni de ejecutar, es una orden de mantener la paz. No porque pasemos de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional evocamos ese concepto negativo de la militarización, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos lo comprueba. Vaya, ¿a qué árbol se arrima Andrea Chávez? A la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que ha sido un instituto absolutamente entreguista al régimen
desde que lo ocupa Rosario Piedra Ibarra. Pero aquí habla la senadora de conceptos negativos y positivos. Ya lo dije, no hay positivo o negativo. Militarización es militarización y se trata de la adquisición exagerada de poder, la concentración excesiva de funciones, de dinero y de recursos en manos de los militares. Y eso no lo puede negar la senadora. Y lo que tampoco puede negar, aunque lo haya intentado, es que en este gobierno, claro que ha habido abusos por parte del ejército. Aquí tengo frente a mí un hilo muy interesante que publicó el 14 de septiembre el tuitero Alfredo Lecona, que tiene mucho éxito en X. Y bueno, él menciona, por ejemplo, lo ocurrido el 15 de octubre del 2019 en Tepochica, Guerrero, donde se mató a 14 civiles por parte de elementos del ejército mexicano, y en el encuentro también murió un militar. Otro caso, el 25 de enero del 2020, Cristo, Fernando y Melissa Anaí, de 17 y 19 de años, salieron de una fiesta familiar por un encargo y el ejército los ultimó en un retén en Carbó, Sonora. A sus familias le dijeron que los ultimaron porque trataron de huir. Eh, el 3 de julio de 2020, un video difundido por el Universal mostró a sobrevivientes víctimas de desaparición maniatados que fueron ejecutados por soldados en una persecución en Nuevo Laredo, Tamaulipas. El video ahí está. Otro caso, el 9 de septiembre de 2020, la Guardia Nacional que AMLO y Durazo usaban en las mesas de coordinación para extorsionar al gobierno de Javier Corral en Chihuahua, terminó con la vida de una pareja de agricultores en el conflicto de la presa La Boquilla. Estoy leyendo textualmente el hilo de Alfredo Lecona. Continúo, entre febrero y marzo del año 2021, en Nuevo Laredo se registraron al menos 12 ejecuciones extrajudiciales a manos del ejército mexicano. Otra, el 31 de octubre del 2021, un migrante cubano murió a manos de la Guardia Nacional cerca de Pijijiapan, Chiapas. Otra, el 5 de mayo de 2021, elementos de la Guardia Nacional terminaron con la vida de un agente ministerial de Sonora en Caborca. Es la octava. El 27 de abril de 2022, la Guardia Nacional tomó la vida del estudiante Ángel Yael de la Universidad de Guanajuato en un predio de la comunidad del Copal en Irapuato. 31 de agosto de 2022, el ejército terminó con la vida de Heidi Mariana Pérez Rodríguez, de 3 años de edad. Otra, el 1 de enero de 2023, la Guardia Nacional ultimó a 2 jóvenes en Jiménez, Chihuahua, otra vez en un retén. Un caso más, la madrugada del 26 de febrero de 2023, esto es uno de los casos más recordados. 5 jóvenes desarmados que salían de una fiesta fueron perseguidos y ultimados en Nuevo Laredo por militares que justificaron su reacción por el estruendo que provenía del vehículo de los jóvenes. El 17 de abril, también en Nuevo Laredo, la Guardia Nacional lanzó 86 detonaciones contra una familia y terminó con 2 vidas, una de ellas una mujer embarazada. El 18 de mayo de 2023, un convoy del ejército sacó del camino a una camioneta con 5 civiles, a los que desarmaron y sometieron, y después terminaron con sus vidas y les sembraron armas. Hay video de eso, incluso esto fue tan evidente que el propio López Obrador tuvo que aceptar que era verdad y que se trató de un exceso, pero claro está, dijo, son casos aislados, no es la generalidad. Y en otro matiz, hablando de la supuesta reducción de criminales abatidos por el ejército, que según AMLO esto ya no iba a ocurrir porque él no vino a patear el avispero a lo tonto. Tengo aquí una nota del periodista Arturo Rojas del diario El Economista, una nota del 14 de junio de este año que se titula "Civiles abatidos por el ejército con AMLO
igual que con Peña Nieto. El promedio de presuntos agresores fallecidos en enfrentamientos con el ejército durante el sexenio de Peña Nieto es de 0.74, mientras que con López Obrador es más elevado, de 0.77. El promedio de presuntos agresores es muy similar, según cifras de la Secretaría de la Defensa Nacional, a lo que se registró en el sexenio pasado. Según datos de agresiones contra el personal militar, el número de civiles muertos en enfrentamiento contra las Fuerzas Armadas durante la actual administración suma 1,070 a poco menos de 4 meses para el cierre del sexenio. Les digo, es una nota de junio, mientras que en todo el gobierno de Peña Nieto se contabilizaron 1,243 civiles, presuntamente del crimen organizado. La información de la Sedena muestra que el promedio de civiles fallecidos en enfrentamientos es de 0.77 y de 0.74 con Peña Nieto. El año con más civiles fallecidos en el sexenio de AMLO fue 2020 con 233, luego 2019 con 197. En el caso de enfrentamientos, desde 2019, el año 2023 es el más elevado con un total de 262. Pero bueno, pues dice Andrea Chávez, por un lado, que el ejército no es responsable de abusos en ningún sentido, y por otro lado, pues que la estrategia de seguridad está hecha para construir la paz. Ninguna de las cosas es cierta y además, nuevamente, insisto yo, no hay una connotación negativa o positiva de la militarización. La militarización es lo que es y es lo que está viviendo nuestro país por culpa, por causa de Andrés Manuel López Obrador y la complicidad de todos los miembros de la llamada Cuarta Transformación.